¿Quién soy? Para este mundo una maldita, para Dios una reina. Nací envuelta en sangre, polvo y agua. Cuando la lanza se hundió en el costado de Jesús, emergí yo para Él, la inconcebible, insólita como una flor en el desierto, sorprendente como un diamante formado bajo presión en las profundidades de la tierra. ¿Que quién soy? Soy su chica, santa, irresistible, valiente y poderosa, vestida con un traje nupcial y unas botas de guerra, la indómita que solo el susurro de Jesús es capaz de amansar, la que tiene las manos sucias por servir al pobre, moratones por defender al abusado y ojeras por velar al enfermo, y aún así tan guapa, escandalosamente guapa. ¿Que quién soy? La que le grita ven mientras mira al infinito, con lágrimas en los ojos y fuego en el corazón, la que le ama con locura y con cordura. Y créeme, lo que siento no son mariposas revoloteando en mi estómago, es un huracán en mis entrañas. Y aún así, mi amor por Él es un átomo, mientras que su amor por mí es un universo. Y aunque los ángeles no lo entiendan, soy la soñada por Jesús, su novia, suya, exclusivamente suya, para Él y para nadie más. ¿Que quién soy? Pregúntaselo a cada una de las heridas que he recibido por ser leal a mi amado, hechas por un mundo que no entiende nuestro amor. Lo gritan las cicatrices que no maquillo para verme más bella, sino que las exhibo como un manifiesto escrito sobre mi piel, el testimonio de mis profetas y de mis mártires. ¿Que quién soy? Soy un templo sagrado, no hecho de piedra, metal o madera, sino de piel y hueso, edificado persona a persona, hecho de toda raza, tribu y nación, el lugar donde el Espíritu de Dios vive, en nosotros y a través de nosotros. Una comunidad palpitante, un movimiento incontenible, un hogar para el huérfano, un peligro para el infierno, una esperanza para la humanidad. ¿Quién soy? Yo soy la Iglesia. Buenos días, hermanos, bienvenidos. Os invito a que a partir de este momento rindamos nuestro culto a Dios. Beso. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hoy os quiero hacer una pregunta. Pensad cuando alguien viene y os rompen juguetes que vosotros estáis con ellos y os gusta, habéis estado en el parque y alguien viene y rompe aquello que más os gusta. Y a veces de manera intencionada. Otras veces puede pasar que os den un pisotón, no sé, pensar en alguna situación que os cueste perdonar. Una palabra maldicha. Vamos a pensar en el perdón, chicos. Dios considera muy importante que perdonemos. Os voy a contar lo que le pasó a un hombre que no quiso perdonar. Un rey quiso poner al día las cuentas con sus siervos. Uno de ellos le debía millones de monedas. Como el siervo no tenía dinero para pagar su deuda, el rey ordenó que lo iba a vender como esclavo, con su esposa y con sus hijos. Esa era la costumbre cuando alguien que no podía pagar una deuda era la que hacían. Inmediatamente el siervo cayó de rodillas ante el rey y suplicó que le perdonaran. «Tenga paciencia conmigo», le rogó, «y se lo pagaré todo». El rey
tuvo comprensión del siervo y le perdonó la deuda. Lo pensó y dice, pues te lo perdono. Apenas salió de la presencia del rey, el siervo se encontró con un compañero que le debía unos miles de monedas, muchísimo menos que lo que él debía al rey. Eso no era nada, en comparación con la deuda que el rey le había perdonado. El siervo no pensó en eso, se le olvidó, sino que agarró al hombre por el cuello y le exigió que le pagara lo que le debía. «Ten paciencia», le suplicó su compañero, «y te lo pagaré». Pero el siervo, que había sido perdonado, no quiso perdonar. Hizo arrestar a su compañero y lo puso en la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Cuando los compañeros del siervo perdonado vieron que éste no quiso perdonar, les pareció muy injusto. Fueron al palacio y se lo dijeron al rey. Entonces el rey, ya conociendo lo que había pasado, mandó llamar nuevamente a este siervo. «Siervo malvado, te perdoné una gran deuda que tenías conmigo, y porque me rogaste, te perdoné. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo fui amable contigo?» Muy enojado el rey, entregó al siervo a los carceleros para que lo pongan en la cárcel hasta que cancele toda la deuda. Pedro, uno de los discípulos de Jesús, le había preguntado cuántas veces debía perdonar a alguien que lo ofendiera. Paseando con Jesús, cuando estaban predicando por los pueblos, y le hizo esta pregunta y le dijo, ¿7 veces? No, 7 veces, dijo Jesús, más bien 70 veces 7. 2, 3, muchas. Si alguien te ofende, ¿tú contarías cuántas veces le perdonas? Tal vez podrías llevar la cuenta 4 o 5 veces, pero después sería difícil. Jesús nos quiso decir que debemos perdonar cada vez que alguien nos ofende. Y tenemos un versículo en Mateo 18, versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Si alguien te ofende, no guardes rencor en tu corazón. Perdona y pon en manos de Dios la ofensa. No es fácil perdonar, ¿verdad? Especialmente si te tratan injustamente. Puede ser un amigo o un vecino con el que juegas todos los días, el que te ofende. A veces hasta alguien de tu propia familia te puede tratar mal. Siempre perdona a la persona que te ofende. El rencor es un veneno mortal. ¿Habéis visto las serpientes venenosas? El veneno. ¿Os ha picado alguna vez una avispa? Pues el rencor, el odio, es como un veneno que te roba la paz en tu corazón. Dios quiere que en vez de odio llenes tu vida de amor. Jesús vino a este mundo para darnos perdón. No todos lo aceptaron. Muchos lo odiaron. Fue maltratado, lo acusaron falsamente, lo insultaron, se burlaron. Pero al morir en la cruz, pidió Dios que perdone a los que lo maltrataron. Con la ayuda de Dios, sigamos el ejemplo de Jesús, chavales. Perdona a los que te tratan mal. Perdona de todo corazón las ofensas. Un beso, chavales. Buenos días, hoy hemos estado hablando del perdón
He encontrado en la Biblia un versículo que nos recuerda que tenemos que perdonar y pedir perdón a los demás, porque el Señor nos perdonó. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios capítulo 4, versículos del 31 al 32. Y el mensaje está en forma de corazones, como podéis ver, porque el perdón es el fruto del amor de Dios que está en nuestros corazones. Un beso. Dios bendiga, hermanos. Hoy voy a decir una palabra del Señor, un versículo que es de Isaías 41, versículo 9. Y dice así: porque te tomé de los confines de la tierra, de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Adiós. Bendiciones a toda la Iglesia. Quería dar gracias porque el Señor está aquí, nos ha guardado y por nuestras vidas. Que el Señor bendiga a los malitos y al hermano Tom que está malo. Y quería dar un texto bíblico que es Salmos 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Estoy muy contento porque he salido al parque. Dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Para la escuela también, para los niños. Para la escuela no me cae, para los niños y las profes. Hoy es el día De la madre. dice el Salmo 127:3. Herencia del Señor son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Que el Señor os bendiga. Bienvenido a esta iglesia que te ama, en el nombre de Cristo Jesús. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano será. Se sienta aquí, se sienta aquí, se sienta aquí. El Espíritu de Dios se sienta aquí. Los cristianos de Vallecas glorifican al Señor. El Espíritu de Dios se sienta aquí. Se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí. El Espíritu de Dios se mueve aquí. Los cristianos de Vallecas glorifican al Señor. El Espíritu de Dios se mueve aquí.
alabaré por toda la eternidad. Bendición, bendición recibiré si confío en las promesas del Señor. Cristo salva, sana, bautiza y volverá. Aleluya, gloria a Dios. Bendición, bendición recibiré si confío en las promesas del Señor. Cristo salva, sana, bautiza y volverá. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Luna, tía. Hermanos, quería compartir con ustedes un versículo. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo encontramos en Hebreos 4, 16. Dios los bendiga. Somos pequeñas llamas prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida. Por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti, hoy estamos aquí. Nuestra antorcha brilla, hoy estamos aquí. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo, se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no me importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas hoy están. Somos pequeñas llamas prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida. Por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti, hoy estamos aquí. Nuestra antorcha brilla, hoy estamos aquí. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo, se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no me importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas hoy están. Queridos y amados hermanos, que la paz del Señor esté con todos vosotros, esperando que os encontréis bien en casa, con vuestra familia. Os quiero compartir el Salmo 91, versículo 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Bendiciones, queridos hermanos, que la paz de Dios sea sobre sus vidas y desearles que estén bien protegidos de Dios.
y que muy pronto nos vamos a ver. También darles gracias por vuestras oraciones acerca de la salud de mi cuñado. Bendiciones y muchísimas gracias, hermanitos. Los echamos de menos. Nadie hay como tú, nadie más sacia mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie hay como tú. Nadie más sacia mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu gracia fluye cual río de amor, tus manos traen sanidad. Entre tus brazos refugio hallaré. Nadie hay como tú. Nadie hay como tú. Nadie más sacia mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Hola hermanos, un beso muy grande para todos y felicitar a todas las madres que aunque no sé si se celebra mañana domingo o al próximo domingo, pero bueno, desearos un beso muy grande, una gran felicitación y dar gracias al Señor por nuestros hijos. Y en esto quiero decir también que me acuerdo muchísimo de todos los jóvenes, chicos y grandes, y desearos que tengáis la mirada puesta en el Señor. Mucho ánimo, mucho cariño para todos y un beso muy grande, que el Señor os bendiga. Bueno, buenos días a todos, que el Señor os bendiga principalmente y que espero que estéis pasando un día de bendición y de paz junto a vuestras familias. Y bueno, hoy os traigo un poquito de información acerca de cómo nos estamos organizando ahora en el reparto, de cómo lo estamos haciendo. Y bueno, principalmente darle las gracias al Señor porque de verdad esa gente que no tiene nada y es una pena realmente. Y le doy gracias al Señor por la fuerza que nos da y por mostrarle todo el apoyo que podemos y el ánimo que podemos a la gente y mostrarle su palabra, el amor de Dios a través de esta labor que estamos haciendo, que realmente eso es lo que más gratifica al final del día y da igual las horas que eches al final, 8 o 9, las que sean, todo es por el amor a Dios y todo es por ayudar a las personas. Y también gracias al equipo que hay detrás, que también es increíble y que lo podemos hacer todo y que lo podemos hacer posible. Y bueno, os traigo un poquito de información que me ha dado Pablo para tener todo bien explicado. Así que bueno, antes de cada reparto lo que hacemos es recoger alimentos desde el almacén de Arganda que nos prestan, que son alrededor de unos 3.500 kilos con la furgoneta de la iglesia y la de Pablo. Luego un camión nos trae alrededor de unos 4.000 kilos más o menos. Y luego el banco de alimentos nos trae unos 2.000 kilos de fruta y de verdura. Así podemos tener como un poco de todo, de variedad y está súper bien. Y luego una vez en la capilla, cuando tenemos todos los alimentos organizados y demás, lo que hacemos es organizar en función del tipo de familia que tenga los alimentos. Por quien no lo sepa, tenemos 3 tipos de familias. Tenemos el primer tipo que es entre 1 y 2 personas, el segundo tipo que es entre 3 y 5 personas, y luego el tipo 3 en más de 6 personas en la familia.
Y como ahora atendemos a las familias por cita previa, es mucho mejor porque así tenemos organizado bien todo y no va a sobrar ni faltar comida. Así que está súper bien. Y bueno, la semana pasada atendimos a 415 familias, que son alrededor de 1.644 personas más o menos, respetando la norma de seguridad y de higiene que nos da el gobierno. Y bueno, para esta semana tenemos previsto atender más o menos a unas 480 familias entre el jueves y el viernes. Sí que es verdad que la semana pasada lo repartimos solo en uno, pero personalmente lo prefiero solo en uno, o sea, en dos, porque es mucho trabajo y eso. Y bueno, estamos haciendo ahora acopio de material, mamparas, guantes, mascarillas y demás para en breve comenzar el reparto y que los beneficiarios puedan firmar el documento pertinente, algo que antes no podíamos hacer por normas de seguridad. Así que bueno, aquí un poquito de información de todo lo que hacemos. Y bueno, gracias al Señor otra vez por todas las cosas. Hacemos sobre todo esto por amor al prójimo. Y que paséis un buen día y que el Señor os bendiga. Chao. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Espero que estéis disfrutando de las salidas, que ya nos dejan salir a la calle, gracias a Dios, y que podáis disfrutar también de este día de culto, de este día en el que alabamos al Señor por su resurrección, porque Él vive y Él vive para siempre. Y vamos ahora a meditar en su palabra y vamos a meditar en dos textos, en dos versículos que están en los Evangelios, así que os invito a acompañarme esta mañana, primero en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1. Solamente un versículo en el Evangelio de Juan. Juan 15, 1. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Y ahora vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Mateo 11, 29. Y dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias Señor porque, a pesar de las circunstancias y de todo lo que estamos viviendo, sabemos que tú estás a nuestro lado. Sabemos que tú eres nuestro labrador y sabemos, Señor, que tú estás a nuestro lado para ayudarnos en todo momento. Te pedimos ahora que nos ayudes a meditar en tu palabra, Señor, que nos des esa enseñanza y esa palabra que necesitamos para seguir adelante, para seguir viviendo y sobre todo para seguir viviendo en ti, en tus enseñanzas y en todo lo que tú tienes para nosotros. Seguimos pidiéndote por nuestro hermano Tom, Señor, en esta mañana. Te seguimos pidiendo que tú estás a su lado, Señor, que le sigas levantando. Gracias, Dios mío, por todo lo que haces alrededor nuestro. Y ahora moldea nuestras vidas mediante tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues seguramente a vosotros también, ¿no? Pero a mí Jesús me deja sorprendida una vez más al leer estas palabras. Cuando leo en el capítulo 15 del capítulo de Juan, del capítulo 15 acerca de la vid, ¿no? Y me deja sorprendida el hecho de que él mismo se compara con una planta. Y con una planta de no más de 50 centímetros, de una planta que tiene un tronco arrugado, un tronco retorcido, una planta que no es muy bonita estéticamente. Y es verdad que si está florecida, que si tiene sus hojas, pues es aparente, ¿no? Tiene grandes hojas, pero para nada es comparable con otros arbustos o con árboles que ahora que estamos en primavera podemos disfrutar cuando podemos salir a la calle, ¿verdad? Y vemos árboles que dan unas bellas flores y muchas flores y abundantes, ¿verdad? Pero el Señor nos sorprende una vez más cuando Él mismo se compara con una vid, una planta a la cual hay que agacharse hasta el suelo para acceder a ella. Es verdad que las hay también en las parras, ¿verdad? Las vemos a veces por las paredes o las vemos subidas en algunos sitios, se llaman parras, pero lo que necesita la vid para subirse hacia arriba es algo
por lo que trepar, ¿no? Porque a diferencia de otros arbustos, de los árboles, la vid no tiene método para sostenerse por sí misma. En la antigüedad las vides se plantaban junto a árboles, olmos y perales mayoritariamente, para que se subieran por los troncos y así fuera pues más fácil su recolección. Pero esto dejó de hacerse debido a enfermedades que surgieron en los árboles, pero bueno, esto es otra historia. Pero por lo general la vid es un arbusto, una planta bajita. De su tronco retorcido pues brotan las ramas llamadas sarmientos, que todos conocemos por la palabra del Señor, ¿verdad? O pámpanos, que salen de él, de este tronco. Son sarmientos o pámpanos no muy largos, pero son muy flexibles, mucho más delgados que el tronco, claro que sí, pero fijaros, cada año son podados por el agricultor para que den buen fruto. Y lo que más me asombra de este texto es que Jesús, el Verbo hecho carne, el Señor Todopoderoso, se compare con esta planta. Podía haberlo hecho con un gran árbol, ¿verdad? Por ejemplo, se podía haber comparado con una encina, se podía haber comparado con un olivo, muy propios en Israel, se podía haber comparado con un roble o con un cedro del Líbano, que es uno de los árboles más grandes y más imponentes que existen, pero no. El Señor se compara con una simple vid, una planta que, como hemos dicho, por sí misma no levanta unos centímetros del suelo. Y esto es lo que me llamó la atención en este texto, en esta figura, en esta alegoría, el hecho de que Él se compare con esa pequeña planta, con un tronco retorcido, como hemos dicho, que por sí misma no se levanta del suelo. Y esto de lo que nos habla es de la humildad, de la sencillez, de la mansedumbre, sellos de nuestro Señor, como todos sabéis. Y son sellos y son características que vemos en la vida de nuestro Señor Jesús a lo largo de toda su vida, ¿verdad? Cuando leemos en Mateo su nacimiento, pues vemos que nació en un pequeño establo, lejos de su casa, de la casa de sus padres, rodeado de animales porque no había lugar para ellos en el mesón, viviendo luego más tarde junto a su familia, refugiados, gente humilde, gente del pueblo, su padre un humilde carpintero que se ganaba la vida con su trabajo, su madre una mujer seguramente sencilla, pues que hacía lo propio de su época y de su condición, pues cuidar a su familia. Y después, cuando fue mayor, en la adultez, pues conviviendo durante los 3 años que duró su ministerio, pues con pescadores, con recaudadores de impuestos, traidores, con mujeres, algunas de no muy buena reputación, y comiendo con gente de mala fama o de difícil fama, es decir, con gente sencilla del pueblo. No trató en ningún momento de darse pote, ¿no? De decir, que soy Dios, que soy el Hijo de Dios, que soy el Mesías. Todo lo contrario. Asumió su posición de cordero. Y cuando entró en Jerusalén como un rey, lo hizo de una manera más humilde que había, sobre un pequeño burrito. Siendo Dios, nuestro Señor tomó forma de siervo y con humildad y sencillez se dio a conocer a quienes quisieron verlo. Sus palabras en esta mañana para nosotros son: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bueno, en realidad el texto de Mateo 11:29 dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Pero la primera premisa es indispensable para conseguir el resto del versículo, el resto de la frase, el premio. Lo primero es tomar el yugo, queridos hermanos.
El yugo, como muchos sabéis y conocéis, es un pesado arnés de madera que se colocaba alrededor de los cuellos de los animales, especialmente de los bueyes, para que tirasen o llevasen una gran carga, o para que labrasen las tierras. Ahora ya no se hace, se usa pues los tractores, ¿verdad? Pero antiguamente se usaban los bueyes. Pero para nosotros es una metáfora del servicio y del deber. Todos aquellos que cuando estaban escuchando a Jesús hablar estas palabras llevaban pesadas cargas sobre sus espaldas. Había muchas exigencias por parte de los fariseos acerca de la ley de Moisés. También había mucha opresión económica de Roma con sus grandes impuestos sobre el pueblo. Y, cómo no, la opresión de los ricos sobre los pobres, a quienes exprimían, como pasa hoy en día. Pero Jesús invita a los que están así cargados a tomar su yugo, que no es una interpretación blanda de la ley, como algunos pueden pensar y como vemos en el Sermón del Monte, sino que consiste en que con mansedumbre y humildad podamos cumplir los deberes cristianos, que podamos cumplir las enseñanzas de Jesús, que fueron hasta el final en obediencia y en reconocimiento de la voluntad de su Padre. Sigue diciendo el texto de Mateo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vaya, parece que Jesús reitera en esta condición humildad y mansedumbre y llevar el yugo. ¿No creéis que pueden ser sinónimos? ¿Será que la condición de un discípulo de Jesús es ser manso y humilde? ¿O será que esta es la auténtica enseñanza? Todo lo contrario, hermanos, a esto es pues nuestra tendencia a la soberbia, que, como nos dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 también, pues nos separa de Dios. Dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Otras versiones dicen a los dirigentes o los responsables. Todos sumisos, sigue diciendo el texto, unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, o se opone o hace frente a los soberbios y da gracia a los humildes. Pues sabéis, creo que esta insistencia de Jesús, esta insistencia que pone Jesús en esto, debe ser una condición indispensable para ser discípulo, es decir, estar bajo disciplina. Y sobre todo es indispensable para poder descansar, porque sólo así es cuando se cumplirá la tercera premisa: hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, hermanos, que ser humildes y mansos, ponernos el yugo, es necesario para aprender las enseñanzas fundamentales de Jesús, que son sobre todo humildad y mansedumbre. Y que en esta actitud, solo en esta actitud, es entonces cuando hallaremos descanso para nuestras almas, para nuestras vidas, para nosotros mismos. La vid no es un árbol grande, ya os he dicho, es una planta pequeña, sencilla y humilde, y Jesús se compara con ella. Ponernos el yugo, ser sencillos y ser humildes, es indispensable para aprender de Él. Pero cuando nuestras vidas están llenas de yo, de mí, de ego, de yo lo sé todo, es muy difícil acceder o tomar nuevas enseñanzas. Es muy difícil tener nuevas perspectivas, es muy difícil ver nuevas verdades y considerarlas para nuestras vidas. El conocimiento, hermanos, es un don precioso que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Y es un don precioso para todos los aspectos, tanto racional como emocional, como espiritualmente. Y a veces, pues, con facilidad nos llenamos de ese conocimiento y nos convertimos en sabios en nuestra propia opinión. Y no es difícil que escuchemos a muchos entendidos de todo,
pero sin embargo poco sabios de nada. En segundo lugar, el texto nos dice que Dios, el Padre, es el labrador. El texto de Juan. Otro colmo de la sencillez. Un trabajador del campo. Recordad que también en la resurrección Jesús es confundido con el hortelano, con el agricultor. Qué curioso, ¿verdad? Pues Jesús, el mismo Dios es comparado con el labrador, con un hombre trabajador del campo. Y esta figura que se nos presenta como dos elementos separados, la vid y el labrador, pero a la vez unidos, son como dos piezas que yo por lo menos las veo entrelazadas, que dependen la una de la otra, la vid y el labrador, el Padre y el Hijo, unidos y como el mismo Jesús dijo, uno son, necesarios el uno para el otro, como la vid y el labrador. Dicen los agricultores que las vides, cuando son salvajes, cuando son silvestres, cuando nadie las cultiva, pues poseen unas hojas ásperas. Y las uvas que producen estas vides, pues son pequeñas y tienen un sabor muy agrio. Seguro que esta lección de agricultura la debía de saber el Señor cuando afirmó que necesitaba a su lado a su Padre como el labrador que cuidase, que podase, que abonase esa vid, para así poder obtener el fruto provechoso, el fruto bueno. Pero claro, esta enseñanza solo nos la puede dar el Señor, que es nuestro ejemplo de humildad. Él se deja podar, Él se deja labrar y se deja cuidar, sin decirle en absoluto a su Padre cómo lo tiene que hacer, qué ramas tiene que quitar, qué tipo de abono tiene que echar. Jesús, en su humildad, deja que su Padre, el labrador, haga su trabajo y confía en Él y le obedece y se deja moldear. ¿Cómo es posible que Jesús, siendo Dios, uno con el Padre, necesitase de un labrador para que podase sus ramas, para que quitase de él, de la vid, lo que no daba fruto, lo que estorba y lo que impide que crezca? Quizás podemos pensar, lo podía hacer él mismo, ¿verdad? Él mismo era Dios, pero no. No, porque lo que hace Jesús es que así nos enseña que su Padre es necesario que esté a su lado, que necesita de ese labrador, que necesita que esté ahí el Padre Celestial, porque separado de su Padre nada puede hacer. Pues otra lección de humildad, ¿verdad? Nada podemos hacer por nosotros mismos. En primer lugar, porque necesitamos estar unidos los unos a los otros y además dejarnos podar, dejarnos cultivar y dejarnos enseñar por los demás, por los labradores que Dios ha puesto en medio nuestro. Debemos aprender de la humildad y la mansedumbre del Señor, que no le dijo a Dios, al labrador, lo que tenía que hacer, sino que aceptó la voluntad del Padre y la aceptó, aunque esta voluntad le llevó a la muerte y muerte de cruz. Os hablaba antes de las vides salvajes, de las vides silvestres, de las vides que nadie cultiva. Pues estas vides, os he dicho antes que tenían unas hojas ásperas, más ásperas que las vides normales, ¿no? Que las vides cultivadas. Y sus uvas son agrias, sus uvas no se pueden comer. No es que no den fruto, sí lo dan, porque están en el campo, están plantadas en el suelo, reciben los nutrientes del suelo, disfrutan del agua de la lluvia, disfrutan del sol, tienen todas las partes necesarias para producir el fruto, pero este fruto no es provechoso. Este fruto no se puede comer, no es bueno. De hecho, estas plantas, las vides silvestres, son invasivas, no siguen patrones y donde están
empiezan a crecer de un lado para otro y llegan a adueñarse de todo el lugar que tocan. Me explicaba una propietaria de una vid de este tipo que incluso pueden llegar a matar a las plantas que tienen alrededor, porque son tan invasivas, proliferan tanto, que se ponen incluso encima de las plantas que se pueden cultivar normales y impiden que estas plantas reciban el sol y las ahogan, las asfixian, y estas incluso pueden llegar a morir. Así son las vides silvestres. Así que no den fruto, sino que su fruto es peligroso. Su fruto es agrio y su fruto incluso puede ser perjudicial para el resto de las plantas que están junto a ella. Por eso Jesús no se compara a una viña silvestre, que a veces podríamos decir, hombre, es la que sale en el campo normal. No, se compara a una viña cultivada, a una viña que es cultivada por su propio Padre, que necesita al labrador para que la cultive, para que la cuide, para que pueda hacer que esa viña, una planta que surge del suelo, pueda producir un fruto bueno y un fruto provechoso. No es que Jesús tenga que ser podado, espero que estéis conmigo con esto, sino que claramente Él nos está mostrando lo que nosotros tenemos que hacer. Jesús siempre es nuestro maestro. Jesús siempre es la lección que tenemos que seguir. Su camino es el que tenemos que andar y su enseñanza es la que tenemos que aceptar. La mansedumbre y la humildad son aspectos que el Señor ensalza y encarna en sí y nos anima a seguirle, a aprender de Él, porque conoce muy bien que como humanos pues tenemos tendencia al orgullo y a la soberbia, una actitud que, como hemos visto en la carta de Pedro, nos separa de Él. Queridos hermanos, ya estoy acabando. Nuestro Señor en esta mañana nos quiere dar una lección muy importante para nuestra vida, la humildad y la mansedumbre. Y nos lo enseña mediante una insignificante figura, una vid, una simple planta que ni siquiera puede sujetarse por sí misma. Está pegada al suelo. En primer lugar nos enseña que debemos ser así, mansos, humildes, no pretenciosos, nada altivos, todo lo contrario, pegados al suelo. No porque queramos en absoluto que nadie nos pise, al revés, nadie quiere que le pisoteen, ¿verdad? Sino porque confiamos en la palabra de Dios que nos dice que Dios da gracia a los humildes. Y nosotros, yo, tú, estoy seguro, nuestra congregación desea que Dios le dé de su gracia. La mansedumbre, hermanos, es una virtud que nos hace dependientes de Dios en todo lo que hacemos, que permite que dejemos nuestro ego, nuestro egoísmo, nuestro yo a un lado y que le demos el control de toda nuestra vida al Señor. Pues sólo así podremos vivir en su propósito, sólo así podremos vivir en su voluntad, que es agradable, perfecta y que es lo mejor que podemos tener. En segundo lugar, nos enseña a reconocer que nada podemos hacer por nosotros solos. La vid depende del labrador para que pode sus sarmientos, pero también para que abone su tierra, para que remueva la tierra, para que pueda respirar mejor. Nosotros, hermanos, queridos hermanos y hermanas, necesitamos también a nuestro Padre Celestial, claro que sí, como el buen labrador que cuide, que pode nuestras vidas y para que así podamos llevar más y más fruto. Porque si Cristo mismo dependió en todo de su Padre, ¿cómo nosotros no vamos a depender los unos de los otros? Nos necesitamos, queridos hermanos y queridos amigos, nos necesitamos los unos a los otros y como comunidad nos necesitamos para poder cultivarnos unos a otros.
Por eso Dios, que es más sabio que nosotros, quiso que viviéramos en comunidad, que no viviéramos solos, aislados, quiso que estuviéramos juntos, nos puso como un cuerpo. Y en ese cuerpo puso entre nosotros apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que nos capacitasen, para que nos enseñasen a realizar la obra que Dios pone delante de cada uno de nosotros. Porque, queridos hermanos, no podemos cultivarnos nosotros solos, no. Jesús no lo hizo solo y nosotros no podemos hacerlo. Necesitamos de los unos de los otros para llevar adelante esta labor. Y para ello debemos estar entre las vides cultivadas, no entre las silvestres. Necesitamos estar entre las vidas que reconocen a los labradores que Dios ha puesto entre nosotros. No seamos asilvestrados, no seamos vides salvajes, seamos como Jesús, una vid cultivada, una vid que sabe que necesita de su Padre para que puede sus sarmientos, para que puedan dar más y mejor fruto, y no que sea un fruto agrio, amargo y áspero. Desde luego que esto no es una tarea fácil, claro que no. Pues todos queremos tener el control de nuestra vida. Todos pensamos, equivocadamente, que sabemos hacer mejor las cosas que quizá nuestro hermano o nuestra hermana, el que está a nuestro alrededor. Por eso necesitamos la mansedumbre, esa mansedumbre que produce en nosotros humildad, que se manifiesta en reconocimiento de lo que en realidad somos, que somos débiles, que tenemos imperfecciones, que somos incapaces y sobre todo que nos hace darnos cuenta de la gran necesidad que tenemos de Dios. Saber que somos incapaces de reconocer que sus pensamientos, pues a veces nada tienen que ver con los nuestros. Porque hay veces que pensamos que tenemos tan claras las cosas de nuestras vidas y no le dejamos a Dios que cambie nuestros planes, porque nos creemos muy sabios. Hermanos, sus caminos a veces son incomprensibles, muchas veces son incomprensibles. Esto que estamos viviendo no lo podemos entender. Sobre todo, son incomprensibles cuando estamos encerrados en nuestros pedestales. Y por mucho que estudiemos, por mucho que nos esforcemos, por mucho que desarrollemos teologías, ciencias, ideologías, filosofías, teologías, pues serán muy buenas, serán de gran valor, pero serán nuestro conocimiento, serán nuestro saber, serán nuestra luz, como hablábamos hace unas semanas, y estarán lejos, a años luz, de un pequeño pensamiento de nuestro Señor. Es por ello que los que se creen entendidos no entenderán realmente, sino solo los que son como niños, los que son sensibles a la necesidad, a su necesidad, los que están dispuestos a escuchar, los que están dispuestos a ser humildes, a bajar la cerviz y dejarse poner ese yugo. Solo esos serán, espero que seamos, los que estemos dispuestos a seguir sus pasos. El desarrollo de un carácter manso y humilde en nuestra vida es algo que, bueno, pues definitivamente está opuesto a los valores de este mundo, ¿verdad? Esta sociedad, este mundo en el que vivimos, no nos anima a dejarnos podar, no nos anima a dejarnos dirigir por otros, a ponernos al servicio de otros, para nada nos anima a humillarnos y a amar hasta tal punto que demos de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestros talentos, en definitiva, que demos nuestra vida por los demás. Sin embargo, si nos vaciamos de nosotros mismos, si aprendemos a llevar su yugo, si reconocemos nuestra gran necesidad de su enseñanza fundamental
que es ser mansos y humildes, entonces su Espíritu va a producir en nosotros ese fruto que nos llenará de gozo a través de la entrega, de gozo a través del servicio, y nos enseñará el gran valor de negarnos a nosotros mismos, de dejar de ser nosotros para poder ser verdaderamente de Él, de nuestro Señor. Entonces, la palabra, su palabra, será viva en nosotros y viviremos en ese descanso que Dios nos promete. Y la consecuencia también será que nuestras relaciones pues serán más significativas, tendrán empatía, serán cercanas, serán en tolerancia y en respeto, seremos pacificadores, considerando a los demás por encima de nosotros mismos. Este es un texto que me gusta mucho, será porque lo tengo que aprender en mi vida. Considerar a los demás por encima de nosotros mismos, dejando de ser sabios en nuestra propia opinión. Así que, hermanos, aprendamos a ser pámpanos, porque la vid es nuestro Señor, pero pámpanos que estén unidos a la vid, pámpanos que den fruto, pero fruto en mansedumbre, en humildad, en respeto, y entonces hallaremos el pleno descanso que Dios nos ofrece. Que el Señor os bendiga. Hasta aquí, hermanos, el culto. Esperemos que hayáis disfrutado de este día de resurrección, que hemos podido alabar al Señor juntos. Y recordar que todos los martes y los viernes tenemos nuestro culto online justo después de los aplausos y somos todos iglesia, así que os esperamos, conectaros y que Dios os bendiga un montón. Pasad buena semana. Os amamos.